Arrancamos recorriendo las portadas de los diarios de nuestra provincia de Buenos Aires y nos quedamos en el sur del conurbano bonaerense, donde, bueno, es muy difícil reponerse de la noticia que nos enterábamos ayer en horas de la mañana, que te contamos en exclusiva también aquí, lamentablemente, un brutal hecho delictivo, policial, una bestialidad. Hay un detenido por el asesinato de la hija de un custodio de Patricia Bullrich. Estamos hablando de la ministra de Seguridad de la Nación, pero hablamos de UMA. El policía estaba saliendo en su auto con su esposa, también agente de la Policía Federal, y su hija, una de sus hijas, cuando les dispararon. Ocurrió en Villa Centenario, esto es en el partido de Lomas de Zamora. La niña falleció mientras la operaban en el hospital Churruca de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Otro asalto en el conurbano bonaerense terminó en tragedia. Ahora mataron a una nena de 9 años, hija de policías federales, en Villa Centenario, como te contaba. La policía detuvo este lunes a un joven de 22 años por el crimen de UMA. Los asesinos habían descartado el vehículo en las calles Darwin y Canadá de la localidad de Villa Centenario. Aclarar que iban en un raid delictivo, habían robado un auto, iban caminando, también roban el auto. Al querer robarle también el auto para hacer un cambio de vehículo al papá de UMA, disparan y matan prácticamente en el acto a esta pequeña de 9 años que está siendo velada. Es increíble lo que estamos contando. La semana pasada una chiquita de 13 años también fue asesinada por querer defender a su familia. Esto fue en La Matanza, en la zona de González Catán. La nena de 13 años que sabía karate había querido defender a su familia del atraco y delincuentes le dispararon a quemarropa. Habló Otermin, Federico Otermin es el intendente de Lomas de Zamora. No se puede tolerar, esto es lo que dijo el jefe comunal, envió sus condolencias a los padres de UMA, la niña de 9 años asesinada por los delincuentes cuando intentaron robar el auto de su papá en Villa Centenario. Es realmente impactante lo que ha ocurrido. El país está completamente choqueado por esta... no voy a decir muerte, por este asesinato. Hay un delincuente, una basura que está detenida y obviamente no tengo más que, imagino igual que ustedes, desearle lo peor del mundo, que viva muchos años. Que viva muchos años y que la pase mal en el lugar donde vaya a estar encarcelado. No me vengan con el verso de que la cárcel tiene que resocializar, que la cárcel es para que se puedan reinsertar en la sociedad, porque no lo quiero ver más, lo quiero en el peor de los lugares, en la peor cárcel. Esta basura, si termina siendo confirmada como posible asesino de UMA, debe pudrirse en la cárcel para siempre y por siempre. Esto no le va a devolver la vida a UMA, ni va a consolar a sus papás, ni a sus hermanitos, ni a su familia. Debe pudrirse en la cárcel. Vamos a continuar con la recorrida por la portada del diario Perspectiva Sur, de allí de Quilmes, Lomas de Zamora. Justamente el partido de Quilmes empezó la semana, el equipo de Quilmes empezó la semana de a la espera de los últimos refuerzos. Trabajó en el anexo allí el equipo quilmeño. Mayra Mendoza, la intendenta de este municipio del sur del conurbano bonaerense, se reunió con las nuevas autoridades de la policía departamental. La jefa comunal
mantuvo en el día de ayer una reunión con las nuevas autoridades de la Estación de Policía Departamental de Seguridad del distrito de Quilmes. La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Seguridad Local. En ese sentido, Mayra Mendoza mantuvo un encuentro con el jefe de la EPDS, el comisario mayor Eduardo Arancibia, el segundo jefe de la EPDS también, hablamos de la Policía Departamental, el comisario Ariel Fiordilino, los jefes de la sub-EPDS, comisario Marcelo Aranda, del Comando de Patrullas, comisario Pablo Belizán, y de la Policía Local, la comisaria Valeria Juárez, que está allí también en la foto. En La Plata hubo un millonario robo, saquearon una casa y se llevaron hasta la carne. En época de vacaciones, los robos a casas parecen acrecentarse y en distintos barrios de La Plata vecinos aseguran vivir con pánico dentro de sus propias viviendas. Esta vez, un grupo de delincuentes protagonizó un golpe millonario en el cual se llevaron hasta la carne que había en el freezer. Hablamos de Berazategui, nueva edición de la B-Play medieval. Último título del presidente Javier Milei, que está de reunión de gabinete. Entre otros está su pareja, Fátima Flores, no sé si participando de la reunión de gabinete, pero sí está en Casa Rosada, en Casa de Gobierno. Llegó primero el presidente de la Nación en un vehículo oficial, luego hizo lo propio Fátima Flores en otro vehículo, y también Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, en otro vehículo más. No hemos cedido en nada. Hay mejoras, dice Javier Milei, respecto al proyecto de ley bases que hoy está buscando haya bueno, una especie de dictamen para que justamente pueda tratarse esta ley bases, este proyecto de ley enviado por el presidente de la Nación justamente al Congreso Nacional. A partir de las 6 de la tarde va a haber justamente información respecto de si pasa con dictamen o sin dictamen entonces este proyecto de ley bases. Los títulos son los del diario Perspectiva Sur de la zona sur de nuestro conurbano bonaerense. Lamentablemente la noticia tiene que ver con una nena de 9 años que fue asesinada, en este caso en Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Ella es Uma. Bueno, fue asesinada, como te decía, en un robo, en un intento de robo. Hay un detenido, los otros están siendo buscados por la policía. Allí se lleva adelante justamente el momento del hecho en el que, si lo podemos poner para atrás, Gastón, así vemos, ese es el momento en el que papá sale con el auto, un Ford Ka, llega el vehículo negro, frenalo ahí un cachito si podés, para ir explicando. El auto negro que vos veías recién pasaba a toda velocidad, es el auto que había sido robado por los delincuentes momentos antes. Bajan. Dale play ahora para que veas cómo fue todo el accionar. El papá que observa esta situación y arranca y acelera a toda velocidad por esta calle. En ese momento es en el que se producen los disparos. Lamentablemente tengo que decir esto, ¿no? El papá se da cuenta que a Uma la habían herido. Si podés, ahora vamos a cambiar la cámara para que veas quizás más cercanamente cómo se da este incidente. Fíjate, allí muy bien el trabajo de edición, con más cercanía respecto de lo que ocurrió con Uma. Allí los delincuentes disparan. El papá de Uma, que se da cuenta que dispararon al auto, hace un poco más, acelera un poco más la marcha y para luego de ver que Uma, fíjate cómo entra ahora, ingresa en la parte de atrás del auto, bueno, lamentablemente observar que su hija había sido herida
de muerte. Fuentes policiales y judiciales informaron que el sospechoso fue apresado en jurisdicción de la seccional séptima en Lomas de Zamora y que se lo investiga como uno de los 4 posibles autores del homicidio. Al respecto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en la noche de ayer a la prensa que el detenido tiene antecedentes penales por un hecho similar y que continúan los allanamientos, ya que están buscando a los otros 3 implicados. Estamos avanzando en una pista firme, esto es lo que indicó el funcionario provincial. El episodio guarda varias similitudes con el asesinato de una adolescente de 13 años ocurrido 4 días atrás, también durante un asalto en Virrey del Pino, esto fue en La Matanza. En esa oportunidad, Jennifer Campos Calle, de 13 años, fue asesinada a balazos por 3 delincuentes armados que llegaron hasta su casa en un Peugeot 208 blanco y 2 de ellos descendieron armados para robar el vehículo de su padre y en su vivienda. En el domicilio los asaltantes amenazaron y redujeron a la familia y en esas circunstancias uno de ellos disparó al menos una vez contra la adolescente, quien fue herida en el tórax y lamentablemente murió. Lo que se sabe de este brutal crimen, asesinato, que no tiene que tener ningún reparo la justicia en encontrarlos a estos 3 delincuentes que, fíjate, en esa cámara que ves allí, ahora también vamos a ver otra cámara más cercana, son los delincuentes que están yendo caminando a robar el auto negro. El auto negro con el que llegan a las 8:44 a la puerta de la casa de los papás de Uma. Esto fue ayer, 8:40 de la mañana. Allí está y se ve perfectamente el reloj. Bueno, estas imágenes que muestran cómo los delincuentes están a la casa, concretamente del auto, del vehículo negro, Toyota Corolla negro, que termina siendo el vehículo donde llegan los delincuentes justamente a la vivienda donde Uma salía con su papá para un control médico, concretamente donde Uma, bueno, lamentablemente insistimos con esta noticia, termina siendo asesinada. Ahí te mandé, Gastón, para que tengas una foto de Uma, la hija del custodio de Patricia Bullrich, tenía 9 años y murió tras recibir un tiro en la nuca frente a sus padres. En realidad su mamá no iba en el vehículo, sí su papá, que tuvo la reacción de acelerar para evitar concretamente que le roben. Le agradecemos a Mauro Zeta, estuvimos ayer hablando un rato, estas cámaras que ha encontrado en exclusiva, y por supuesto no hacemos lo que hacen otros canales de televisión más que reconocer la labor periodística de uno de los mejores trabajadores de prensa en el ámbito policial. Bueno, allí van caminando los delincuentes, muy fácil de identificar claramente si hay más cámaras. Estaban los efectivos de la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires recabando los datos de todas las cámaras donde podían haber pasado estos hijos de la mierda. Digo, ¿qué se le puede decir al asesino de una niña de 9 años, como estás viendo allí en cámara ahora, ¿no? ¿Qué le puede quedar de apodo a estas ratas asquerosas, inmundas, que deben pudrirse en la cárcel, que deben ser condenadas hasta por su propia familia, que deben ser quienes los tienen que entregar? Porque estas ratas no merecen vivir en sociedad, no tienen que vivir en sociedad. Están siendo velados los restos de Uma en este momento en una sala velatoria de allí del barrio de Banfield, esto en el partido de Lomas de Zamora, y sus restos van a ser trasladados al cementerio local en la tarde de este día martes. ¿Cómo? Ojalá que la pasen mal. Ojalá que la pasen muy mal. Ojalá que la pasen
que la pasen muy mal. Bueno, Federico Otermin, te contaba, el intendente de Lomas de Zamora, dijo que, por supuesto, es un crimen que no se puede tolerar, que todo el peso de la ley debe caer para con estos asesinos, delincuentes, basuras. No tengo adjetivos, imagino que ustedes están igual de enojados, de tristes, de embroncados. Hay sí la versión concreta de que el único detenido que había estado había cumplido parte de su condena por un hecho similar y estaba en libertad, había sido liberado en pandemia. Hay algo que aclarar acá, porque en las redes sociales, en quienes profesan su odio para con el Partido Justicialista o para con el gobierno, y no estoy politizando el tema y quiero que esto quede claro, no estoy politizando el tema. Cuando hubo liberación de presos en plena pandemia, el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, el propio gobierno nacional, a través de distintas acciones, quiso evitar que esto ocurra. Esto no fue una decisión del gobierno de Alberto Fernández, no fue una decisión del gobierno de Axel Kicillof, y esto tiene que quedar claro. Que no te confundan más los medios de comunicación mucho más poderosos y con una clara cuota de antiperonismo. Quienes liberaron a los presos fueron los jueces, el poder judicial de la nación, una de las mafias más grandes que tiene la República Argentina. A los presos en pandemia los liberó la justicia. Argentina es un sistema, o tiene un sistema republicano. Son tres poderes absolutamente independientes uno del otro: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo nacional, tanto conducido por Alberto Fernández en el 2020, como Axel Kicillof en el 2020 también, han presentado recursos de amparo para que no pase lo que termina pasando por decisión de la justicia. De hecho, si haces memoria o si buscas, en aquel momento Claudia Cesaroni, una prestigiosa abogada, podés estar o no de acuerdo con su forma de hablar y con su práctica judicial, es una de las que enarbola que no debe existir la cadena perpetua, cosa que obviamente estoy en completo desacuerdo. Era funcionaria del gobierno de Mayra Mendoza en el momento en el que en la cárcel de Villa Devoto se habían amotinado los delincuentes porque pedían ser liberados. Cuando se saca a la luz, se ve en los medios de comunicación una foto de Claudia Cesaroni, en aquel momento funcionaria del gobierno municipal de Mayra Mendoza en Quilmes, siendo abogada de estos delincuentes presos y bien presos que estaban, la propia Mayra Mendoza le pide la renuncia indeclinable, porque no se podía tolerar que una funcionaria municipal esté defendiendo a delincuentes. Esto un poco para que quede claro cuál es la realidad, para que no te dejes mentir, para que no te dejes engañar. Tanto el gobierno de Alberto Fernández como de Axel Kicillof en 2020 presentaron recursos de amparo para evitar lo que termina pasando por decisión de la justicia, del garantismo exacerbado en la justicia, de que hay que cuidar a los presos, tienen que ir a sus casas con tobilleras. Bueno, no. Recordás que en 2020, en julio, agosto de 2020, un motochorro que había salido y que debía estar en su casa, arrastró por el piso y terminó matando a una mujer en un intento de robo en Ramos Mejía. Y así miles de casos. Pero insisto con lo mismo, nada tiene que ver la disposición de la justicia con la decisión de los gobiernos nacionales y nacional y provincial en aquella época con respecto a la liberación de presos. Uno de los detenidos, insisto, tenía una causa por un hecho similar, estaba en libertad porque ya había cumplido la condena.
lamentablemente, lamentablemente no ha sido objeto de la vigilancia que se merecía este delincuente, que si llega a ser culpable, insisto, que le caiga todo el peso de la ley. Jugaba al handball, practicaba artes marciales y según sus vecinos era una niña dulce y sociable. Algunos de los detalles de la vida de Uma Aguilera, esta chiquita de 9 años asesinada por 4 delincuentes de un tiro en la nuca en Lomas de Zamora. Sus restos están siendo velados en este momento en una casa de sepelios de Banfield y hasta las 3 de la tarde van a ser trasladados al cementerio ubicado a 3 cuadras. Por el momento se espera el resultado de la autopsia. El violento crimen ocurrió ayer por la mañana. La nena fue baleada cuando salía de su casa de Villa Centenario junto a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal. Su papá, Eduardo Adrián Aguilera, de 42 años, es parte de la custodia de Patricia Bullrich, y la madre, María Eugenia Rodríguez Álvarez, integra el área de policía científica. De acuerdo con lo que trascendió, la llevaban al médico cuando fueron interceptados por los ladrones, que, bueno, es el momento en el que queda registrado. La niña recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y otro de la mano, mientras se encontraba en el asiento trasero del Ford Ka color gris de su papá. Cuando aún el policía no había llegado a la calle, un auto Toyota color negro, es toda esta secuencia que estás viendo ahora, le interrumpió el paso y 2 delincuentes bajaron armados. Como se ve allí, luego se aproximaron con intenciones de robo. De acuerdo a lo que quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra, en ese momento Aguilera aceleró para huir, pero los asaltantes dispararon hacia la parte trasera del vehículo. Decime la intención, ¿no? Digo, como que va a frenar el auto y te va a decir: Tomás, llévate el auto. ¡Hijos de puta! No hay, a ver, digo, yo soy bastante puteador en la vida y fuera de la cámara, pero no me lleva a otra cosa que decir lo mismo. Tenés que disparar, pedazo de hijo de la mierda, y matar a una nena de 9 años. Uma es la segunda de 3 hijas, cursaba el 4º grado en el Instituto Mario Madedu, su hermana mayor tiene 13 años y la más pequeña es todavía un bebé. La institución se expresó luego del crimen a través de un comunicado en el que resaltaron la profunda pérdida de la hermosa pequeña Uma Aguilera Rodríguez, alumna de 4 grado. En la casa donde ocurrió todo vivía también con una de sus abuelas, según comentaron vecinos en diálogo con la prensa. La Federación Metropolitana de Balonmano publicó un comunicado en sus redes sociales. Con mucho pesar lamentamos el asesinato de Uma, jugadora de Defensores de Banfield, víctima de un hecho delictivo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento de profundo dolor. Justicia por Uma. Desde lo más profundo del corazón enviamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamiento a sus padres, amigos, camaradas y amiguitos de Uma. Esto dijo el Círculo de la Policía Federal, que también posteó un mensaje expresando su pesar por el fatal desenlace de la nena de 9 años. Allegados a Uma y vecinos de Lomas de Zamora convocaron a una marcha para exigir justicia. Esto va a ser hoy a las 19 horas en Pío Baroja y Martín Rodríguez. Anda mal esto, chicos, les aviso. El primer detenido por el crimen de Uma está alojado en la comisaría séptima de Lomas de Zamora. Hacia allí fue el fiscal Pablo Rossi de la UFI número 18 de Lomas de Zamora mientras se realizaban allanamientos para dar con el resto de la banda. Es un hecho tremendo, dijo el funcionario anoche a algunos periodistas. Luego Rossi confirmó a la prensa que hay un aprehendido, hay evidencias suficientes inicialmente para entender que ha tenido participación en el hecho, y agregó que nuestra prioridad es encontrar a los autores del hecho. Tenemos muchas filmaciones y la investigación se basa en que hay 4 personas que se distribuyeron las tareas. Los 4 han sido coautores de este brutal crimen. Lo cierto es que, tal como dijo el fiscal, las cámaras de seguridad han sido una de las claves del caso. Los videos de la cuadra de Villa Centenario donde ocurrió el ataque permitió obtener imágenes de los 2 sospechosos que
que se bajaron del Toyota Corolla para asaltar al custodio de Bullrich y que en ese contexto balearon a la nena. Uno lleva una remera negra y bermudas de jean y el otro camisola blanca y gorra, que están allí las fotos que muy bien está ilustrando Gastón en esta nota. Con esas descripciones y revisando las cámaras dieron con ellos 8 minutos antes del ataque, a tan solo 10 cuadras del ataque donde balearon a Uma. Iban junto a otros 2 sospechosos que ahora se investiga si también estaban a bordo del Toyota Corolla negro. Esos 4 sospechosos habían robado el coche en el que se movilizaban 3 minutos antes del crimen de la criatura. Es terrible cómo, bueno, ha ocurrido todo este brutal hecho. Claro, vos decís, ¿por qué no los meten presos? Es gente caminando a las 8:40 de la mañana, aparentemente de manera normal. Está bien, es real. Si yo veo a los otros 3 que iban caminando con estos delincuentes, estos 3 tipos caminando así, y pasa un patrullero, bueno, se les pide documento. Si no tenés nada que ver, no tenés por qué temer. Y esto es lo que hay que empezar a hacer. Debe haber más control en las calles, señores. Debe haber más controles en las calles. Fíjate cómo van los 3 allí adelante y este es otro de los integrantes de la banda que también está sospechado de haber sido coautor del crimen de esta nenita de 9 años. Te voy a pedir, Gastón, que me muestres alguno de los tweets que lo ha hecho... Y lamento decir esto, solo una parte de la política, y es justamente quienes están involucrados en el gobierno nacional. Un primer tuit fallido de Patricia Bullrich, que es el que tenemos acá. Lamento profundamente este brutal atentado, dice Patricia Bullrich. No sabemos a qué se refiere con atentado. A balazos contra Uma, hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero pendiente de ella para que salga bien de esta situación traumática. Lamentablemente este tuit también fue realizado un rato antes de que se conozca oficialmente el fallecimiento de la chiquita. Creo que hay otro tuit de Patricia Bullrich hablando ya del hecho concreto. Asesinaron a Uma, estos criminales no tienen perdón, los vamos a buscar hasta encontrarlos, estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor, dice la ministra de Seguridad, cuyo padre de la chiquita muerta, el papá de Uma, era parte de su custodia. Después hay otro tuit que tiene que ver con el diputado José Luis Espert. Mucha gente me preguntaba ayer a qué refiere, ¿no? Este pedazo de queso gruyère con la leyenda a los asesinos de Uma. Y claramente lo que sostiene José Luis Espert desde hace mucho tiempo es bala para los delincuentes asesinos, ¿no? Y la comparación horrible del queso gruyère es por los agujeros que tiene este tipo de lácteo duro. No sé si tenés otro tuit más. Bueno, son quizás los más representativos, en este caso por la muerte, por el asesinato brutal de una nena de 9 años en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, en Villa Centenario. Uma Aguilera tenía 9 años y lamentablemente ahora la están velando. Con esta imagen, Gastón, que lamentamos enormemente, te pido que vayamos a un corte y volvemos en un ratito.